Saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba en esta sistematización para los exámenes de ingreso. En el día de hoy vamos a seguir la misma línea que habíamos orientado desde la semana anterior. Recuerden que habíamos dicho que por la necesidad de trabajar ideas generales y sobre todo teniendo en cuenta cada uno de estos elementos, era preferible tomar una idea. Lo vimos la semana anterior cuando trabajábamos la situación política del país, nos adentramos con los gobiernos. Incluso trabajamos la unidad número 3 y la unidad número 4 completa, porque recuerden que estamos en función de una pregunta. Esa es la pregunta número 3 del ingreso. Por lo tanto, si trabajamos los gobiernos, y así lo vimos nosotros, recuerden que trabajamos los gobiernos de Gerardo Machado, trabajamos el gobierno de los 100 días y los gobiernos auténticos. 3 gobiernos que abarcan estos 2 periodos históricos que hemos mencionado. En el día de hoy vamos a seguir esa misma línea, trabajar los 2 temas unidos para trabajar entonces los mecanismos de dominación. Recuerden que a partir de 1902 Estados Unidos va a llevar a la práctica el contenido de la enmienda Platt y por lo tanto los mecanismos que se van a aplicar a partir de ese momento van a repercutir en toda la vida, tanto económica como política del país. Y lo vamos a unir porque hay 2 grandes etapas hasta 1935 y recuerden que a partir de 1934 la influencia de la política del buen vecino hace que se apliquen mecanismos de estabilización y eso lo veríamos entonces en el contenido. Por lo tanto, vamos a organizarlo y vamos allí a las temáticas del mismo. Ahí tenemos clase número 10. Repito, mantenemos la línea de los capítulos 3 y 4 trabajándolo al unísono para que esto nos sea mucho más cómodo en la sistematización. Específicamente, en la clase de hoy, ¿a dónde nos vamos a detener? Primero, los mecanismos de dominación hasta 1935. O sea, es el contenido que abarca todo el tema número 3. Lo llevaríamos hasta allí. Quizás usted diga, bueno, usted habló ahorita del 34 y ahora me habla del 35. Recuerden que estamos hablando de un periodo histórico que lo llevamos hasta el 35. Lo que ocurre que a partir de 1934 comienzan a aplicarse nuevos mecanismos de dominación. Por eso cuando entramos en el otro periodo comenzamos a partir de 1934. Pero ya corresponde a lo que es la temática del tema número 4, los llamados mecanismos de estabilización. Y ya cerraríamos con una cosa muy general, porque es muy importante, porque esto va a influir en la aplicación de estos mecanismos. Primero, cómo repercute la Primera Guerra Mundial con todas sus particularidades, y ya a partir de 1939 la repercusión de la Segunda Guerra Mundial. 2 guerras que influyen de forma general en el contenido, y sobre todo viendo algunas particularidades. Recuerden que este es un contenido muy cómodo para trabajar, pero se hace difícil a veces si no lo organizamos. Incluso yo le oriento a los profes con ustedes trabajando que elaboren una tabla donde vayan dividiendo por etapas los mecanismos para que vean, primero por etapa, cuáles son los mecanismos económicos y cuáles son los mecanismos políticos. Pero además esa tabla les va a posibilitar a ustedes ver la evolución de los mecanismos, desde la primera ocupación, donde están medidas económicas que se convierten en mecanismos de dominación y todo lo que repercute después a lo largo de la República neocolonial. Pero bien, es una temática bastante extensa, vamos a agilizar lo más que podamos el contenido de manera que les quede a ustedes la esencia de lo que estamos planteando. Vamos entonces a comenzar. Ahí tenemos los mecanismos de dominación de 1902 a 1935. Por favor, los mecanismos son económicos y políticos. No existen mecanismos sociales ni mecanismos militares. Los mecanismos militares están a través de la vida política del país. Vamos primero allí. ¿Cuáles son los mecanismos económicos que se aplican en este periodo? Mírenlos allí. Los empréstitos. Es el primer mecanismo que ustedes van a situar dentro de ellos. Recuerden que empréstito es un dinero que se pide prestado a un banco norteamericano, pero con una particularidad, que ese empréstito hay que pagar un interés a un plazo determinado de tiempo, que puede ser años, pueden ser determinadas razones. Y entonces, al pagar ese empréstito, se va creando una deuda, porque el empréstito se paga con intereses. Si yo pedí 10 millones en un momento determinado, en un plazo de 5 años, al cabo de los 5 años yo tengo que haber pagado los 10 millones que pedí, más el impuesto del empréstito como tal, esa deuda que se va creando. Por lo tanto, voy a pagar 14, 15, en dependencia del porciento de interés que tenga el empréstito. Por lo tanto, el empréstito es un mecanismo de dominación porque crea deuda, crea dependencia a los bancos norteamericanos. Y esta es una tendencia que en la República ustedes lo vieron muy bien, porque cada gobierno pide más y más. Recuerden después cuando hablamos de Machado, el plan de obras públicas.
cuando hablamos ya de los gobiernos auténticos, donde rompen incluso todos los récords de la República Neocolonial en cuanto a empréstitos y deuda con los bancos norteamericanos. Pero bien, continuamos, volvemos al esquema. Otro es el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1903. Recuerden que hay varios tratados, y eso lo vamos a ver nosotros a lo largo del contenido de la clase, pero siempre es importante que ustedes me caractericen, y ahí viene una actividad independiente para ustedes. Aunque mencionemos todos estos mecanismos, ustedes en el trabajo individual tienen que caracterizar cada uno de ellos, al menos con dos elementos, al menos. Porque en el caso del Tratado de Reciprocidad Comercial, recuerden que su antecedente es la rebaja arancelaria que ocurrieron en la primera ocupación militar. Aranceles, impuestos de comercio, está claro todo el mundo en el concepto. Pues bien, ¿qué planteaba este tratado? Hacer rebajas porque es de reciprocidad. Van a ver que es una reciprocidad entre comillas, porque ¿qué dice a largo plazo? Que los productos norteamericanos que entran en Cuba van a tener rebajas de un 20 a un 40%, priorizando aquellos que se consumían más rápido, alimentos, medicina, la quincalla, o sea, aquellos productos que se consumían rápido podían ser sustituidos rápido por otros productos. Estos son los que mayor cantidad de rebajas reciben, pero estamos hablando de más de 500 productos norteamericanos con estas particularidades. Por la parte cubana, los productos cubanos que lleguen al mercado norteamericano van a tener solo rebajas de un 20%, aproximadamente 20 productos. Ya la reciprocidad como tal no existe. Y además, la mayor parte de los productos que Cuba exportaba hacia Estados Unidos eran materias primas. Por lo tanto, hay una dependencia total al mercado norteamericano y lo peor, se frenó el desarrollo de la industria nacional. ¿Qué va a producir la industria cubana si no podíamos competir con el mercado norteamericano? Y ahí están las consecuencias. Sugerencia, no es necesario aparecer los datos del tratado, porque ahora tenemos este, pero después tenemos el del 34 y después tenemos en el 48 el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que es el que lo sustituye. Y por lo tanto, yo voy a aprenderme todos esos datos estadísticos, no es necesario. Me interesan las consecuencias que trae para Cuba este tratado ahora del 3. Y después, bueno, veríamos el del 34 y después el del 48. Eso es importante. Volvemos al esquema. Inversiones. Las inversiones en esta etapa tienen una particularidad y eso sí quiero que ustedes a través del esquema que vamos a ver ahora, ustedes me lo tengan en cuenta. Cuando yo hablo de las inversiones, recuerden que ya en la primera etapa que hablamos de la primera ocupación, las inversiones crecieron a más de 50 millones de pesos, dirigidas fundamentalmente a la industria azucarera, el tabaco, la minería y otras ramas, pero dándole la prioridad a estas ramas económicas. ¿Qué va a pasar en esta etapa? Vamos allí al esquema. Del periodo de 1902 a 1925, lo vamos a llevar hasta ahí, hay un aumento acelerado. Un aumento que nos va a determinar a nosotros que si hablamos de 50 millones en la ocupación militar, ahora en este periodo sobrepasan los 1.000 millones. ¿Cuál es la causa de esta avalancha de capitales norteamericanos a la economía cubana? Hay dos factores que van a influir muchísimo, mírenlos allí. Son dos factores que influyen en ese aumento. La Primera Guerra Mundial, que convierte a Cuba en un momento determinado en el primer exportador de azúcar, en el abastecedor del mercado mundial. Y como consecuencia de todo ello, la llamada danza de los millones, que también popularmente se conoce como las vacas gordas. Pero este es un periodo hasta el 25, ya después a partir del 26, debido a determinadas razones, y hasta lo largo de este periodo 35 hay una disminución. Si habían sobrepasado los 1.000 millones, ahora a partir de 1929 específicamente, hay una disminución significativa, no sobrepasaban los 200 millones de pesos. ¿Cuál es la causa de este problema? Volvemos al esquema, ahí está. La crisis económica del 29 al 33. Esta crisis que afecta directamente a Cuba, recuerden que nace en la banca norteamericana y rápidamente las consecuencias de la crisis llegan a nuestro país. Por lo tanto, estamos hablando de una etapa que tiene estas particularidades, pero seguimos con los esquemas. Ya completamos los esquemas económicos, los mecanismos hasta 1925, que estamos hablando de un periodo bastante extenso a la hora de plantearlo. Ahora, vamos a los políticos. Cuando hablamos de los políticos, lo primero que tenemos son los tratados. Recuerden que hay varios tratados que se van a firmar en este periodo, que son la práctica de la enmienda PLAC,
eran artículos de la enmienda Platt que ahora se llevan a la práctica. ¿Cuáles son? Vamos a esos tratados, vamos a recordarlos porque cada uno de ellos hay que caracterizarlo. Ahí están los 3 tratados que se firman bajo el gobierno de Tomás Estrada Palma. Tratado permanente en 1903, que es una copia de los primeros 7 artículos de la enmienda Platt. Y ahí su nombre permanente, darle carácter permanente a esta enmienda Platt. El arrendamiento de tierra para estaciones navales y carboneras. Recuerden que en un inicio hablaban de 4 estaciones navales, 2 al norte y 2 al sur. Hablaban de Bahía Honda, se hablaba de Nipe, se hablaba de Guantánamo y se hablaba de la bahía de Cienfuegos. Pero bueno, en todas estas discusiones fueron un poco limitándose cada una hasta que al final queda en la bahía de Guantánamo. Arrendamiento de tierra para estaciones navales, todo el mundo está claro, ¿no? Es el estacionamiento de los barcos que llegaban a ese lugar y carbonera. Aclaro esta frase porque a veces no la entendemos. No estoy hablando de carbón vegetal, estoy hablando de carbón mineral, que es el combustible que usaban los barcos en aquel momento. Por lo tanto, la estación era para reparar barcos y además darle el combustible, que era el carbón de piedra, por eso se llama carboneras. Y el otro que se firma en 1904 es el Tratado Hay-Quesada. Recuerden que es un tratado que tiene que ver con la isla de Pino. Estados Unidos proponía devolver la isla de Pino. La delegación cubana rápidamente firmó el tratado para la devolución. Sin embargo, Estados Unidos esperó 21 años para darle toque final a este tratado, o sea, hacer práctica la idea del tratado de devolverle a Cuba la isla de Pino. Se la devolvió en 1925. Esperó 21 años, ya cuando crearan todas las condiciones y todo lo que hubiera en la isla de Pino fuera propiedad norteamericana, entonces se la devolverían a Cuba. Por lo tanto, en este periodo estos son los tratados que tenemos que mencionar. Pero nos falta algo en lo político, las intervenciones. Esta es otra temática que yo les propongo que hagan con detenimiento en un trabajo de mesa para que esto les posibilite tener todas las particularidades y no se me confundan. Por ejemplo, yo les voy a ayudar un poco. Ahí tenemos lo primero. Ocurre una intervención militar en 1906. Tenemos que ver las causas. Reelección de Tomás Estrada Palma, el Partido Liberal no está de acuerdo por el fraude cometido, se produce un alzamiento de los liberales llamado la Guerrita de Agosto, un acto politiquero, pero se produce en ese momento. Estrada Palma renuncia al poder y obliga al gobierno norteamericano a intervenir en Cuba. Comienza a partir de 1906 la intervención, o sea, la segunda ocupación militar que viene al frente el gobernador Charles Magoo. Después hay 2 momentos donde Estados Unidos planteaba no interferir en la vida de América para un poco ganar la hegemonía que se está perdiendo en América Latina. Por lo tanto, le hacen cambios a su política y comienza a manifestarse una política que se llama la diplomacia del dólar, que no nos vamos a meter en ella. ¿Cómo repercute todo eso en nuestro país? Bueno, en 2 momentos, en 1912 y en 1917, 2 políticas preventivas. La de 1912 tiene una causa, el movimiento de los independientes de color, que produce un gran alzamiento en las villas y oriente y es reprimida violentamente por el gobierno de José Miguel Gómez. Y después en 1917, cuando la reelección de Menocal, Mario García Menocal, otra vez un fraude masivo y esto provoca nuevamente un alzamiento de los liberales. Pero ya el pueblo conoce qué tipo de alzamiento tienen a cabo los liberales. Y el pueblo lo llama burlonamente la guerrita de la chambelona. Por lo tanto, estamos hablando de 2 grandes momentos. Vayan viendo cómo evoluciona, sigue siendo intervención. Primero militar, donde estaban los marines yanquis. Ya la política preventiva es un poco buscando no intervenir directamente y que el gobierno resuelva los problemas. Es una política de amenaza. Yo te prevengo, por eso se llama preventiva. Si tú no resuelves el problema, tengo que intervenir militarmente. Aunque incluía el movimiento de marines yanquis y demás. Pero a partir de 1921 viene la injerencia de diplomáticos y embajadores. Y es muy importante esta evolución, por eso me detuve en las intervenciones. Injerencia. Recuerden que la injerencia se escribe con J porque estamos hablando de una injerencia política. Yo no estoy ingiriendo alimentos, que es que va con G. Esta injerencia es con J. De diplomáticos y embajadores. Ahora bien, cuando hablamos de ello, seguimos caracterizando, incluso en una prueba de ingreso una vez se preguntó esto.
que ustedes argumentaran con 3 razones el papel de esa injerencia de diplomáticos y embajadores. Vamos a recordarlos. Vamos allí. Mírenlos ahí en pantalla. El primero, el enviado especial, Enos Crowder, en 1921, llegó con un pretexto, moralizar la política cubana, pero después se convierte en embajador y prácticamente es el hombre que dirige el gobierno de Alfredo Zayas. Hay una injerencia, ya no hace falta un marín yanqui, los marines yanquis para intervenir, porque ahora desde la política, desde el gobierno, el representante norteamericano es quien controla y dirige el país. Esto sigue ampliándose. Llega un mediador en 1933, mayo de 1933, cuando la revolución del 30 estaba en su apogeo contra el gobierno de Machado. Estados Unidos envía a este representante, Benjamin Sumner Welles, como mediador, mediar entre toda la oposición y el gobierno de Gerardo Machado. Pero recuerden que una huelga general el 12 de agosto derroca a Machado. Rápidamente el mediador trata de solucionar la situación. Para que las masas no tomaran el poder, pone en el gobierno al hijo del padre de la patria. Estamos hablando a Carlos Manuel de Céspedes Jr., o sea, el representante de esa familia, pero nada que ver con su padre. Y entonces, en 1933, ya finalizando el año, en el mes de diciembre, Estados Unidos, al ver la realidad del país, ese gobierno fue derrocado por un golpe de Estado el 4 de septiembre, donde aparece ya la figura de Fulgencio Batista, se crea la pentarquía, se establece el gobierno de los 100 días. Como el gobierno de los 100 días tiene medidas revolucionarias encabezadas por Guitera, ahora en diciembre se envía a Jefferson Caffery como embajador, que es el hombre que se une a Batista y acabaron con el gobierno de los 100 días, lo destruyeron a través de un golpe de Estado, asesinan a Guitera y acabaron con la revolución del 30. O sea, mucho daño la unión de Jefferson Caffery con Fulgencio Batista. Por lo tanto, cuando estamos hablando en estos términos, miren cuántos elementos debemos utilizar en el trabajo de mesa. Yo les doy esta sugerencia para que no tengan problemas a la hora de ustedes trabajar. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo que se extiende hasta 1935, porque estamos hablando del tema 3, y es importante que lo tengan así porque se divide el contenido de esta forma. Pero bueno, vamos a resumir el esquema para que nos quede completo, y mírenlo allí. La crisis económica del 29 al 33. Vamos entonces allí a este contenido. Por favor, ahí en pantalla va a aparecer ahora el periodo del 34. Llevamos hasta el 35. Recuerden el esquema que cerramos con los mecanismos económicos y los mecanismos políticos. Ya teníamos definidos los mecanismos políticos a través de tratados y a través de las distintas formas de intervención. Por favor, en la intervención vuelvo a insistir porque ahora vamos a hablar otra vez de intervenciones. Vuelvo a insistir en las intervenciones que deben ser intervenciones que han evolucionado desde el punto de vista militar a todo lo que es desde el punto de vista de políticas preventivas a ya directamente una injerencia norteamericana. Pero bien, yo parto de esta idea. Ahorita hablamos de la crisis económica del 29 al 33 que nació en la banca norteamericana. Estados Unidos busca salidas a esta crisis. Llega al poder en 1932 Franklin Delano Roosevelt, que se convierte en uno de los grandes políticos de esta etapa, porque una de las ideas grandes de este mandatario norteamericano es darle una salida a la crisis. Propone cambios internos en el país, pero desde el punto de vista de la política exterior propone una política de New Deal, nuevo trato, nuevo cambio, pero sobre todo, a partir de ello, la llamada política del buen vecino, que es el reflejo de esa política del New Deal en nuestro país. La política del buen vecino lleva a Cuba la aplicación de nuevos mecanismos, pero miren allí en el esquema, nuevos mecanismos pero de estabilización. Ahora tienen apellido. Ahora, ¿cuál es la causa de este apellido? Cuando yo hablo de mecanismos de estabilización, ¿qué propone el gobierno norteamericano? Vamos a aplicar la política del buen vecino para toda América, con el objetivo de ganar una hegemonía que han perdido producto de toda esta crisis económica. En el caso cubano vamos a aplicar una serie de mecanismos que tienen, entre comillas, un objetivo: estabilizar la vida del país. Por lo tanto, a partir de la política del New Deal van a establecer nuevos mecanismos que según ellos era para estabilizar la vida del país. Por lo tanto, estos nuevos mecanismos que nacen de la política del buen vecino
se les apellida mecanismos de estabilización. Y siguen siendo igual mecanismos económicos y mecanismos políticos. Vamos un poco a ilustrar esto que estamos diciendo para que les sirva de base en toda la caracterización que me tienen que hacer. Vamos a empezar por los económicos, ahí están en pantalla. ¿Cuáles son los económicos que tenemos a partir de este momento? Mírenlos allí. Ley de cuotas azucareras, una nueva ley que aparece ahora. También ustedes la conocen por los apellidos de los que firman la ley, Ley Kosygin-Jones, en 1934. A Cuba ahora las suman a un listado de países que exportaban azúcar a Estados Unidos. A Cuba se le situó una cuota muy alta, casi 2 millones de toneladas, pero cuando uno la compara con la producción de azúcar, se reducía la exportación de azúcar al mercado norteamericano de un 50% que era antes a un 29% que es ahora. Por lo tanto, nuestro principal renglón económico se sintió un golpe devastador con esta ley de cuotas azucareras. Mientras otros mercados fueron favorecidos, incluyendo el propio mercado norteamericano, el mercado azucarero cubano sufrió un golpe muy duro. Tratado de Reciprocidad de 1934, o sea que como parte de esta estabilización, Estados Unidos aplica un nuevo tratado, sustituye al del 3 y aparece el del 34. Recuerden que no queremos que se aprendan los datos, sino las consecuencias. Este es todavía más avasallador, porque ahora dice que las rebajas norteamericanas en Cuba serían de un 20 a un 60, a una cantidad enorme de productos que se acercan a los 500 productos también, incluso productos que ya se clasifican y se agrupan por tipos. Pero las consecuencias las mismas, se empeora, se agudiza la crisis y la dependencia al mercado norteamericano. Y la inversión de capitales. La inversión de capitales que ya habíamos visto en la etapa anterior, vamos al esquema. El esquema creo que se lo volvamos a recordar. Mírenlo allí. Habíamos hablado que desde la primera ocupación aumentan, vayan viendo, eso lo vimos ya en todo el transcurso de los mecanismos, que a partir del año 25, sobre todo a partir del año 27, disminuyen. Sin embargo, a partir del año 35, este periodo que estamos analizando, cambian de sectores, siguen bajos, siguen disminuidos, pero ahora cambian de sectores. Ya la prioridad no es la agricultura, no es el azúcar, no es el tabaco, no es la minería. Ahora la prioridad, miren dónde está, el petróleo, las manufacturas. Manufactura es la pequeña industria, donde comienzan a aparecer algunas sucursales de grandes empresas norteamericanas. Y los servicios públicos. Ahí va dirigido ahora la inversión de capitales. Creo que este esquema le ilustra cómo ha sido la inversión de capitales desde que comenzamos la República hasta 1958. A lo largo de la República, vayan viendo ese aumento, por qué disminuye y por qué cambia de sectores. Esto es muy importante que ustedes lo tengan desglosado. Pero seguimos, vamos a los políticos. En cuanto a los políticos, vayan viendo los que vamos apareciendo. Recuerden que estamos hablando de mecanismos de estabilización. Mírenlos allí. Vamos a empezar por el primero, militarismo nacional. Para Estados Unidos era muy importante no utilizar los marines yanquis en la intervención. Recuerden que ahora la injerencia era el factor fundamental de forma de intervenir. El militarismo nacional era utilizar los ejércitos nacionales y Cuba era un factor importantísimo, porque miren el personaje que está ahí en pantalla, Fulgencio Batista, que desde el golpe de Estado del 4 de septiembre del 33 se había convertido en la figura más importante de la política cubana. Y por lo tanto ustedes tienen que tener en cuenta esta realidad. Se mantiene la injerencia de diplomáticos y embajadores, ahora no vamos a dar nombre, el objetivo sigue siendo la intervención. Y ahora se firma un tratado permanente de relaciones. Se deroga la enmienda Platt, se deroga el tratado permanente y entonces se mantienen aquellos artículos de esos tratados que todavía Estados Unidos necesitaba, como era la base naval de Guantánamo, como era el saneamiento de la isla y como era el carácter legal de todas las medidas que ellos habían aprobado durante la primera ocupación militar. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo que tiene todas estas particularidades y todo esto nos implica, lógicamente, mecanismos de estabilización. Pero yo quisiera rápido que ustedes vieran de una forma un poco amena, porque ustedes tienen este contenido a través de las clases. Ahora simplemente estamos sistematizando cómo repercuten las dos guerras mundiales. Casi se nos parecen todas. Las dos están muy igual. Al final es el que no es el mismo. Vamos allá a los esquemas. Los esquemas nos ilustran todo. Vamos allá. Primera Guerra Mundial, estalló en Europa, se afectó la producción de azúcar de remolacha
Esto hace que haya un déficit de azúcar en el mercado mundial. Como ley económica, al haber déficit aumenta la demanda y aumenta el precio de los productos, el precio del producto. Por lo tanto, Cuba, que está fuera del escenario de la guerra, tiene la posibilidad de aumentar su producción. Cuba se convierte en el abastecedor del mercado mundial. Mírenlo allí. Cuba ahora va a producir azúcar en toda su magnitud. Pueden preguntarse, ¿y Estados Unidos no aplicaba mecanismos de dominación? ¿Qué hizo Estados Unidos? Aplazó todos los mecanismos de dominación. Porque lo importante era que Cuba produjera mucho azúcar para ellos poder entonces cumplir este papel. Aplicar el control de guerra, ser el intermediario entre el azúcar que tenía Cuba y el mercado internacional. Por eso el control de guerra. Le dicen a Cuba, usted va a producir toda el azúcar que pueda, yo se las voy a comprar a un precio mayor del que estaba en el mercado anteriormente, 3, 4 centavos, yo te la voy a comprar entre 7 y 8 centavos la libra. Y entonces termina la guerra. Al terminar la guerra, Estados Unidos se ve obligado a suspender ese control de guerra, porque tiene miedo, si le sigue comprando el azúcar a Cuba, se puede abarrotar el mercado norteamericano a un azúcar que no tiene salida. Y entonces es el momento que Cuba aprovecha para vender directo el azúcar al mercado mundial. Pónganse a imaginar rápido nada más, que le vendía el azúcar a Estados Unidos por el control de guerra entre 7 y 8. Y ahora va a haber momentos en que Cuba va a vender el azúcar al mercado mundial cerca de 22 centavos. Entonces todo esto nos lleva a este concepto que ya conocemos, la danza de los millones. Pero como en casa del pobre la alegría dura poco, viene una crisis de posguerra y esta crisis del 20 al 21 hace que se produzca una afectación y los precios del azúcar vuelven a su parte inicial, 2, 3 centavos. O sea que este es cómo repercute la Primera Guerra Mundial en el caso cubano. Pero en la Segunda Guerra Mundial, también esto ustedes lo tienen conocido ya, ocurre el mismo proceso, vayan viéndolo, mírenlo allí, hasta ahí todo era igual. Pero ¿qué hace Estados Unidos cuando suspende el control de guerra? No le da chance a Cuba que venda ahora el azúcar directo. ¿Qué hace? Inmediatamente restablece los mecanismos de dominación. Vuelve a establecer una nueva ley de cuotas azucareras en el año 48 y aparece este nuevo Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que nosotros lo conocemos con la sigla, el AGAC, que sustituye al Tratado del 34. Por lo tanto, estamos hablando de mecanismos de dominación y es importante que ustedes estos esquemas los utilicen para trabajar, porque todo esto nos está diciendo a nosotros la dependencia de Cuba a los monopolios norteamericanos. Y por eso hablamos de mecanismos de dominación. Sin más, entonces los esperamos en la próxima clase donde ya tenemos la situación económica, la situación política. ¿Qué nos faltaría? Cómo reaccionan las masas ante toda esta realidad, tanto política como económica. Por lo tanto, en la próxima clase nos vamos a adentrar en las luchas populares. Hasta la próxima.